Debe tener un ministro en el camino, porque hablamos del llamamiento, hablamos de las necesidades de las necesidades financieras y todo eso que se encuentran a la vuelta de la esquina, porque solo uno empieza el trayecto de relación con Dios para servir en algún ministerio. Indudablemente, cuando hablo de ministerio no estoy hablando de privilegio, porque el privilegio le permite a uno tener su trabajo, le permite a uno tener un horario aceptable y uno acepta el privilegio porque tiene el espacio. Pero el ministerio es otra cuestión, eso es otra cosa, porque ya ahí sí, por ejemplo, Moisés no pudo seguir pastoreando las ovejas de Jetro, tuvo que dejarlas. Y así sucesivamente todos los que han sido llamados van a tener que iniciar un vuelo, oiga esto, un vuelo que comienza en el Espíritu, porque un llamamiento al ministerio no lo va a hacer Dios hablándole a la carne. No le va a hablar a la carne, porque no la entendería. La carne no se sujeta ni tampoco puede, ni entiende. No tiene relación con Dios la carne. La parte no regenerada del hombre no tiene ninguna relación con Dios y ninguna, como dijera yo, no se puede establecer una relación con Dios cercana ni lejana estando en la carne, porque prácticamente para Dios está uno muerto cuando uno está en la carne. La carne, dice que las obras de la carne son muerte. Entonces el vuelo para el ministerio tiene que salir desde un aeropuerto del Espíritu, y se supone que uno tiene que mantenerse en ese nivel. Puede ser que tenga oscilación en el camino, ¿cómo no? Claro que puede haber turbulencias, puede haber de todo hay en el camino del ministerio. Es asombrosa la cantidad de cosas que uno tiene que sortear para continuar. Tiene que sortear a veces que no tiene uno lo necesario, tiene que buscar cómo provee para los suyos. Y no es que Dios no sea fiel, sino que Dios le enseña a uno, enseña a no tener y a tener, enseña a resolver sus propios problemas, porque ¿cómo va a ayudar a la gente a la que sirve si no sabe resolver ni los suyos? Entonces el ministro debe aprender, debe saber cómo vivir. En otras palabras, debe saber cómo vivir, cómo manejar su relación con Dios y con los semejantes, con su familia, porque no tendría, gracias hermana, muchas gracias, no tendría posibilidad gracias hermana, no tendría posibilidad de auxiliar a nadie si no sabe resolver sus propios conflictos. Entonces, el ministerio es, si lo ve uno ya de cerca, sobre todo cuando uno ya lo ha abordado, uno conoce parte del camino, ¿verdad? Entonces ya habla uno con más propiedad del ministerio, porque ya conoce una buena parte del camino. Por ejemplo, en 40 años
hemos podido vivir muchas experiencias hermosísimas, y a veces que uno siente que se le fue el piso de debajo de los pies. Pero como Él es la roca, no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, cuando lo llama uno, lo somete a toda clase, es como que lo llevara a la feria, ¿verdad? A la feria de donde está, ¿cómo se llama? Playland Park, ¿verdad? O a Disney, lo subiera a todas las ruedas, a todas las más rápidas, las más despacio, las que lo tiran para arriba uno, para abajo, para todos lados, ¿verdad? Ese es el ministerio, porque lo está enseñando a vivir la vida, a vivir la cultura celestial. No puede nadie enseñar a otro si no ha aprendido. Oiga lo que le estoy diciendo, y su enseñanza no sería eficaz. Digamos, por ejemplo, qué parecido pueda tener, pero cuando en el tiempo que aceptaban todavía que los maestros saliendo de sexto grado los mandaban hasta de directores, estaban sexto grado, no tenían mayor capacidad antes, cuando no había elemento. Ya después se saturó el mercado, pero le llamaban maestros empíricos, porque ellos sabían en la práctica qué hacer. Empírico es saber qué hacer en la práctica, aunque no sepan por qué o cómo entenderlo de la manera, cómo darle explicación a eso. Entonces, el asunto del ministerio tiene que salir por un soplo de Dios, por un llamado, por una convocatoria de Dios. Cuando uno está en un momento en el espíritu, porque yo me acuerdo que uno de mis nietos estaba de mal, amaneció de malas pulgas ese día, ¿verdad? Y él decía claro lo que sentía, ¿verdad? La joven que trabajaba con nosotros se llamaba Ángela. Y entonces ella, cuando lo vio enojado, ya lo conocía. No sé qué le dijo ella. Y él le contestó: yo no hablo con ángeles, le dijo. Yo no hablo con ángeles, le digo. Pero estaba enojadísimo, ¿eh? Es decir, Dios no habla con la carne. No lo puede a uno convocar a un ministerio si el interlocutor es la naturaleza caída del hombre. O sea, Dios está al otro lado, Dios es espíritu, ¿verdad? Está en el teléfono y quiere llamar, quiere convocar a uno de nosotros, digamos, al ministerio. Pero quien le contesta es la carne. Entonces, Dios no va a hablar con la carne porque no tiene nada en común. Nada en común. Entonces, si uno está deseando ir al ministerio, pero viviendo en la carne, jamás va a entender un llamamiento de Dios. Aunque Dios esté buscando los canales de comunicación espirituales, no los va a encontrar, ni Él ni nosotros. Ahora, vivir en la carne es vivir practicando la misma vida que hacíamos allá. No es, digamos, por ejemplo, si allá pues la mayoría se tomaba o parecía tren o cualquier otra cosa, ¿verdad? Decía más malas palabras que buenas. A lo mejor ya cristiano ya no, ¿verdad? Ya no, pero sigue practicando las cosas semejantes. Es que la carne, las obras de la carne son 18.
Hay unas en Gálatas 5 y otras 6, 6, 6, ¿verdad? Pero por si se le olvidó alguna, el apóstol pone y cosas semejantes. Entonces hay cosas semejantes que podríamos estar practicando cuando Dios quiere comunicarse con nosotros para decirnos que tiene un llamamiento. Porque dice que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, como para celebrar que venció a la muerte y venció todos los adversarios después de su resurrección, envió regalos a los hombres, envió regalos a la tierra, envió llamamientos, envió ministerios, envió, diría yo, fuentes de trabajo en términos seculares. Miles, millones de fuentes de trabajo. Solo en Misión Cristiana Nuevo Pacto, imagínense ustedes cuánta gente trabaja. Son cantidades de gente y eso es y son miles de misiones. Sí, cuando uno va a los aeropuertos casi siempre se encuentra uno con personas conocidas que van de viaje, vienen y ¿quién da ese dinero? Pues el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios sostiene a los que ha convocado. A veces los deja que aguanten un poquito de hambre porque les cae bien. Fíjese que le cae bien, porque aprende uno a valorar. Cuando uno tiene suficiente, a veces uno bota las cosas, las tira. Miren, en Estados Unidos a mí me da dolor de cabeza ver a la gente cómo van a los ¿cómo se llaman esas ventas de comida donde uno paga la entrada y come lo que quiera? ¿Cómo se llama? Buffet. Ahí es lo que uno quiera, ¿no? Mire, hay gente que se va a la 1 de la tarde, llegan las 4 y ellos ahí todavía llenan los platos así, de todo. Se comen la mitad y la mitad la botan. Ahí pasa el mesero recogiendo los platos a medio comer, pero platos enormes y buena comida. Entonces Dios, cuando ya trata con los suyos, un pastor no puede ser así. Un pastor o un ministro o un siervo de Dios que entiende, un cristiano, diría yo, en lugar de botarlo, debería calcular lo que se va a comer, lo que no le digo dar las sobras, no, tampoco, sino calcular lo que se va a comer y lo que no se va a comer y lo tiene, compartirlo con los que no tienen. Eso sería lo ideal. No estoy hablando de dar sobras, estoy hablando de calcular. Si se va a comer 2 huevos, si tiene una docena y siente que de repente se le van a vencer, entonces diga, bueno, me como 2 diarios, son 6 en los próximos días, pues voy a regalar 6, ¿verdad? Voy a buscar a alguien que conoce uno cuánta gente no tiene. Entonces, en el Señor, así es, hermano, en el ministerio es un vuelo sin retorno. Eso de una vez se los tengo que decir porque estamos hablando de ministerio aquí. Es un vuelo sin retorno. Hermano Jorge, no hay regreso para ese boleto. El boleto no tiene regreso. Solo es ida. Solo es de ida. Hasta que aterrice uno en la patria celestial. No, puede haber turbulencias, puede haber granizo, puede haber cualquier cosa que se escape de tronar todo,
Pero si uno está en el camino recto de Dios, no, ninguna cosa fuera del control pasa. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se desliza, sino que permanece para siempre. ¿Cómo no? Le puede llegar a uno tiempecitos de llanto. ¿Cómo no? Por supuesto. Para mojar un poco las piedras pomas que tiene uno aquí. Que a veces se le secan tanto de no derramar su alma delante de Dios que lo tienen que quebrar a uno. Como dijo un pastor, le tienen que hacer la quebradora. La quebradora. Había un luchador que a todos les daba, pero les hacía la quebradora, no sé cómo los agarraba de aquí y de aquí y les ponía la espalda aquí, ¿verdad? La quebradora se llamaba eso. Le hacen a uno la quebradora para que vuelvan a fluir los ojos secos. Eso es lo que decía Jeremías. ¿Cómo quisiera yo tener en mi cabeza, que mi cabeza se volviera agua y mis ojos dos fuentes de agua para llorar por la hija de mi pueblo? Decía, estaba hablando de Israel. Él veía venir la destrucción y él quería tener más lágrimas para llorar, pero no le alcanzaban. De hecho, le pusieron el profeta llorón. Y así le decían a Jeremías, porque su tiempo pasó llorando casi toda su vida. Porque llegaba con los líderes y les decía lo que venía y lo amenazaban de muerte y casi lo mataban. Solo porque Dios le había dicho, ninguno te podrá hacer frente. Yo te voy a dar frente de piedra. No te van a hacer frente estos, pero lo van a intentar. En el llamamiento le dice todo eso. Desde que le quemó la boca, Jeremías empezó a vivir un tiempo de crisis, de declive espiritual en Israel, asombroso. Algo así como lo que estamos viviendo ahora, que es un milagro que estemos aquí. Porque dicen que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si se enfría, no con facilidad, porque se ve que con la pandemia se enfrió un montón de gente. Yo pensé que se iban a calentar más, ¿verdad? Iban a venir corriendo buscando a Dios, pero no. No, hombre. Es como el tiempo de la guerra. Me preguntaron allá, estaba un reportero y me dijo, mire, pastor, usted, he sido informado que Dios está levantando un avivamiento, un nuevo pacto en El Salvador. ¿Qué hay de cierto que la guerra está produciendo ese avivamiento? ¿Será que es la guerra?, me dijo. No, le dije yo. La guerra mata cuerpos, mata sueños, mata anhelos, mata todo. Destruye lo que encuentra a su paso. Aquí, si hay algún avivamiento, es la gracia del Dios Altísimo. Y apareció en un periódico hace algún tiempo, lo encontré por ahí. Tenía no sé qué lo hice, pero lo encontré, que escribió él una buena parte comentando la entrevista, ¿verdad?, que tuvimos. Pero no, el tiempo es malo, y necesitamos entender, si estamos buscando al Señor para que Dios nos llame a su viña a trabajar, vamos a tener que entrar por la puerta de la vida en el Espíritu.
porque Dios no convoca a la carne a servirle a su obra. Nadie, nada de la carne agrada a Dios. Entonces ni va a entender. Entonces la comunicación es por el Espíritu. Mientras uno viva renunciando a las obras de la carne, renunciando, no que no lo van a alcanzar a uno, pero uno renunciando, resistiendo a la carne, resistiendo a la naturaleza vieja, vive uno en armonía con Dios, probablemente poca armonía, porque debería uno estar metido con Dios en ayuno, en oración, pero no siempre. Son las cosas, la palabra, el ayuno y la oración es lo más difícil, diría yo, que el pueblo cristiano, que nosotros apetecemos. Algunos tienen, diríamos, la bendición de amar la oración, otros aman el ayuno, pero cuando agarran la palabra se van de boca y se duermen. Entonces, precisamente ese es el punto. Yo recuerdo que estaba en mi tiempo cuando comencé a buscar a Dios en serio. Iba a todos los cultos de la iglesia y al ayuno. Todo el día, sábado, al ayuno, en ayuno, sin obviar un solo sábado. Ya nos habíamos habituado a esa vida nosotros con mi esposa. Ya nos habíamos habituado. Estábamos completamente habituados. En ese fluir, en ese mover, fue que yo recibí el llamamiento. En ese tiempo. Ahí es donde uno entiende las cosas del Espíritu. A mí me empezó a gustar buscar la palabra porque pues mi pastor era más maestro, era un apóstol, pero era más maestro que pastor o que evangelista. Él decía, mire, yo para predicar en una campaña evangelística, no, me pongo a dar doctrina, decía, cuando quiero evangelizar me pongo a hablar de que hay que dejar, me pongo a hablar doctrina, decía él. Yo no sé evangelizar, decía él. Normalmente él invitaba evangelistas de la talla de Pepito Berríos, Lázaro Santana y gente muy, Manuel Ávila, llegaban como a rociar la unción evangelística sobre la misión, sobre la iglesia, ¿no? Pero la mayoría de pastores que salimos, de ministros que salimos de ese ministerio, tiene como una inclinación a la enseñanza, por la palabra. Pero un día me dio un susto. Dios me dio un susto porque ese fue un sueño de Dios. Pues Dios lo asusta a uno de vez en cuando, hermano. Lo asusta a uno, le pega sus sustos. Tuve un sueño, pero que es que no puedo decir que haya sido un sueño. Fue algo que lo viví yo. Vi que venía una gran serpiente, pero así, y larga, con la cara levantada. ¿Sí? Venía para la puerta de la casa donde vivían mis padres. Me llevaron allá. Y la puerta de la casa tenía en lo físico no tenía nada, pero yo vi en el sueño que tenía un espacio abajo, no llegaba hasta abajo la puerta. Y dije, esa culebra se va a entrar. Y alcancé mi machete.
Pues allá tiene uno el machete, lo deja uno en la cabecera de la cama. Ahí colgadito en la cabecera lo deja uno. Nunca lo aparta uno del machete, nunca, ni para ir al pueblo casi. Algunas veces fui yo con el machete en la cintura al pueblo, pues. ¿Se puede usted imaginar a Isauro Bielma con el machete en la cintura en la calle? ¿En la calle? Ta, ta, ta. Yo, y ahora que pienso, digo, ¿y cómo pudo haber sido eso? Pero como yo estaba adolescente, yo quería apantallar que era hombre. Ya. Cuidadito, ¿eh? Entonces, sí, pues ese día agarré el machete en el sueño, pero con un sueño tan real, ¿verdad? Agarré el machete y vi que la culebra sí se entró, metió la cabeza, pero era un trozo de animal así. Y cuando me vio que yo estaba con el machete, se dio la vuelta y dejó salió como la mitad y se quedó la otra mitad, ¿verdad? Y le pegué el machetazo y la partí en dos. Pero la parte que se quedó fue la de la cola, la cabeza siguió caminando como que no había. Y en eso vi a uno de mis hijos subido en un palito que estaba ahí, un palo así como agachado. Vi que estaba jugando él en el palo y la serpiente iba a cabal para donde él estaba. Y yo no hallaba qué hacer. Corrí detrás de la serpiente y corriendo detrás de la serpiente con el machete en la mano me desperté. Pero entendí, el machete funciona, esa es la palabra. El machete funciona porque partió en dos la culebra. Hay un espacio que no está siendo llenado. Hay una puerta que está abierta. ¿Y qué es eso, Señor? Y en eso entendí después que era la oración. Me fui a la palabra y dejé un poquito la oración. No un poquito, bastante, ¿no? Entonces, esos desbalances en el ministerio son mortales a veces. Son complejos. No, se acaba el aceite y le queda a uno solo la harina. Y así no es pan. No es pan. ¿Quién va a comer harina? El pan se hace de harina y aceite, ¿no? Por lo menos, aunque no lleve azúcar ni otros condimentos, otras cosas, pero por esas dos cosas y bien doradito ya es pan. Pero la harina en polvo, ¿quién se la come? Entonces, el balance que debe haber entre el estudio de la palabra y la vida de oración. Debe uno buscar los ratos cuando se despierta una medianoche y en lugar de ponerse uno a pensar si el gallo tiene muelas o no tiene, hay que mejor pedirle al Señor que nos dé la gracia, hermano, de orar, ¿verdad? Y hacer peticiones específicas. Hablar con Dios como quien habla con su compañero, porque así es como se habla con Dios. Orar no necesariamente es empezar a un largo tiempo, una hora, ¿verdad? Dice que no, aquí cuesta orar 15 minutos, pero una hora, qué bueno fuera, ¿verdad? Pero con peticiones bien coordinadas, bien sensatas, de acuerdo al plan de Dios, por donde Dios va. Lo importante en el ministerio es entender que uno debe dejar lo que queda atrás. En
todo el tiempo. Nosotros hasta ahora lo vimos, pero eso está escrito desde hace 2000 años, dejando lo que queda atrás. Jamás debe uno vivir igual que ayer. No debe uno vivir igual que ayer. No debe uno vivir igual que como vivió antes. No. Hay que parar cuando uno se dé cuenta cuando uno se da cuenta que está haciendo cosas que no debería hacer. Antes de que le digan nada, hay que pararla. Si es para uno, es beneficio para uno. Cuando uno practica las obras de la carne, se muere uno. Por ejemplo, una persona en el ministerio, hay que pasar muchas cosas por alto. Imagínense Pedro le dice al Señor: Señor, ¿y cuántas veces le tengo yo que perdonar? Tengo que perdonar a mi hermano. No sé si estaba hablando de su mero hermano o de alguno de los discípulos. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7. Dijo Pedro, porque si es hasta 7, llevo 6. De la próxima lo perdono, la otra me lo sueno. No, si Pedro no se acuerda, pues que era machetero, pues igual que yo cuando sí, no, pues era machetero Pedro. Pedro le voló la oreja a uno de los mejores militares que cuidaban al sumo sacerdote. Es como que nosotros, como que cualquier hombre de cualquier país se agarre a balazos con un guardaespaldas del presidente, llevan las de perder en cualquier país del mundo. Los que cuidan al presidente son los mejores elementos, equipados con un montón dicen que tienen tantos entrenamientos que saben hacer. Cuando uno mira las películas del presidente de los Estados Unidos, a veces han tenido en la vida real que dar su propia vida, porque ellos son escudo para el presidente. Son escudo. Son escudo. Entonces, creo yo que ese siervo del pontífice debe haber sido de esos. Y Pedro ¿se acuerda que era pescador, hermano? Era cuchillero. Ese sabía filetear pescado bien. Ese sabía que era afilar bien un machete, hermano. Es como si me pone usted a afilar un machete, yo se lo afilo. Se lo afilo bien. Sé afilar un machete, porque esos eran mis instrumentos de trabajo. Ya no los uso, pero los sé preparar, los sé manejar. No me corto las manos con ellos. No me pego, en lugar de pegarle algo, me voy a pegar en la rodilla. No, esperanzas. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? El ministro alza el vuelo, a lo mejor va a tener como turbulencia hasta que agarre la altura de crucero, va a tener turbulencia, no va a saber qué hacer, va a ver aquí y yo pensé que me iban a dar la bienvenida, que iban a invitar hasta la banda del pueblo para que se haga fochín, ¿verdad? Como le dan la bienvenida a Cantinflas cuando llegaba, pero no, el diablo sí que lo está esperando a uno. Y pues no cae uno bien, no siempre cae uno bien. Se le quedan viendo a uno, saber qué piensan de uno, y que vendrá a ser, ¿verdad? ¿A qué vendrá? ¿Verdad? A veces le hacen las bromas a uno, pero se lo quieren decir a uno. Yo oí a uno que le hizo la broma a otro, le dijo:
¿vos hacete pastor?, le dijo. Y yo estaba ahí, y yo era pastor. Eso es bien fácil, le dijo, hacete pastor. Entonces le dije yo, si quiere cambiamos, le dije. Yo hago lo que usted hace y usted va a hacer una semana lo que yo hago. Ah, me dijo, yo sí. Ah, le dije. Ah. Estaba otro en la barbería diciendo, no, yo le voy a pedir al pastor, un famoso aquí en El Salvador, en la televisión, me conocía. Le voy a pedir al pastor que me preste el púlpito, yo quiero predicar ahí en la iglesia. ¿Se anima?, le dije yo. ¿Se anima así como habla allá afuera? Porque político. Ahí no se puede hablar como se habla afuera, le dije yo. Entonces se pegó la risa. No me animo, me dijo. No me animo. No. Entonces yo creo que este trabajo, hermano, se necesita un verdadero arcoíris de capacidades que no las trae uno ni de nacimiento, porque nadie nace pastor aunque sea hijo de un pastor, ni cuando nace de nuevo, porque nace uno flat, nace uno sin nada. Comienza a medio funcionar cuando el Espíritu Santo viene encima. Ahí comienza el aprendizaje, porque Él es el maestro. Nuestro maestro está sentado a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo viene a ser nuestro maestro, el que nos va a dirigir a toda verdad y a toda justicia, ¿sí? Entonces empieza uno a ver que le empezaron a enseñar. Pero de aquí que uno acepte que le corrija, santo Dios, hermano, pasa tiempo, hermano. Pasa tiempo, fíjese. ¿Tiene uno algún defecto trae uno defectos de fábrica, pues, como dijera yo, de malas enseñanzas del mundo, y uno las sigue practicando en la casa de Dios? Y oye uno un mensaje y hay gente que honestamente se enoja. Y dice, ese hermano, por decírmelo a mí. Eso pensé yo, fíjese, cuando oí el primer mensaje. Mire ese pastor, mi pastor que ya está con el Señor, pero fue la última vez que salió con los jóvenes a predicar, a evangelizar, ¿verdad? Y después que cantaron, subió. Yo jamás había visto a estas personas, a nadie, solo uno conocía yo, Alberto Baeza, que vino aquí hace años, que le falta un brazo. A él sí lo conocía yo. Y él fue el que canalizó la invitación para que fueran allí a ese lugar donde yo estudiaba, porque ahí estudiaba él y ahí se graduó, un poco antes que yo. Y pues yo con los cantos, hermano, yo miraba a las jovencitas y a los jovencitos que se les corrían las lágrimas y levantaban sus manos y oraban y cantaban y cantaban. Decía yo, ¿y estos qué tienen? Pues, y esto no lo tengo yo. Yo no lo tengo. Yo me hice un inventario, yo rápido, yo mismo, como contador, me hice un inventario de que esto que esta gente tiene es algo que yo no tengo. De esto sí estoy seguro, esto yo no lo tengo. Y sube el pastor, hermano, lo presentó Baeza, ni oí cómo se llamaba, pero lo presentó. Alberto creo que lo presentó. Y empieza a predicar y me empieza a decir como si se hubiera sentado enfrente de mí
a recordarme mi vida. Dije, oh, Baeza, pero él Baeza no me conocía tampoco. Solo nos mirábamos en el instituto, en el lugar donde estudiábamos. No me conocía, no conocía mis intimidades, no conocía cuando yo lloraba de noche, no. Él no sabía nada de mí, solo me conocía porque era compañero de estudios. ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás? Él antes de convertirse era el cantante del lugar de estudios. Cantaba canciones de Pedro Infante, de Jorge Negrete. Aquí cantó una, ¿verdad? Jugando ahí, empezó a cantar imitando a Pedro Infante. Ya mero le decía yo que se calmara, pues, porque ya estaba cantando. Les encantaba a todo el estudiantado porque éramos gente grande ya. Entonces les gustaba esas canciones. Pero yo lo dejé de ver cuando se graduó. Yo decía, no sabe mi vida. ¿Cómo es que este señor está diciendo lo que yo estoy viviendo? Y de repente me quebré, hermano, me quebró el Espíritu de Dios. Y ahí hablé con Dios la primera vez. Le dije estas palabras: Señor, si esto no es una emoción como cuando he ganado primeros lugares aquí, que algunas veces se me han llenado los ojos de lágrimas, si esto no es una emoción como esas, el domingo yo llego a donde estos se congregan o donde estos asisten y ahí arreglamos cuentas. ¿Qué sabía yo de cuentas? Sí. Jamás había tocado una Biblia yo no. Sí, pues las conocía, medio las había ojeado, pero no. Pero yo llorando le dije, ahí arreglamos cuentas, Señor. Note cómo se necesita un momento clave para hablar con Dios. Así es en el ministerio. Media vez a usted le hacen una convocatoria. Y esto puede llamar mujeres para enviarlas a Ucrania, a Rusia, a no sé dónde, pero pueden llamar a cualquiera, ¿verdad? Cualquiera le pueden hacer un llamado. Dios sabe qué hace. Pero el oído tiene que estar en un momento de sintonía con el Espíritu para poder entender la convocatoria. Así fue cuando usted se convirtió. En ese momento Dios le habló y saber cómo respondimos bien. No sé cómo respondimos bien, pero respondimos bien. Estamos aquí muchos años después. Pero de ahí, venga uno como venga, media vez Dios lo alcanzó, lo va a empezar a trabajar, y ya en el ministerio es más severo, el trabajo más se necesita, más cualidades, más características para poder entender a los demás. Por eso es que los pastores también lloran, porque las ovejas lloran. No es porque nos guste llorar, es porque hay razones para llorar en el camino del ministerio. Pareciera que no, pero hay razones para llorar. Razones a veces profundas. Pero ¿por qué es que Dios permite esto? Porque de repente va a llegar alguien. ¿Cómo podría alguien darle una salida si nunca ha estado en ese callejón? ¿Cómo?
¿Cómo podría entender el hambre si nunca ha tenido? Si antes de que le llegue el hambre ya está comiendo porque tiene abundante, no. Pablo dijo, en hambres. Pablo, hermano, en hambres, fíjese. En hambre, en frío, en peligro de ladrones, en peligro de esto, en peligro de ríos, en peligro de los gentiles, en peligro de los de mi nación. ¿Qué estaban haciendo con Pablo? Haciéndole un guerrero que sobreviviera, uno que sobreviviera a todo. Así lo hacen a uno en el camino. Le enseñan a uno a confiar en una cosa, en otra, en otra, en otra. Es una enseñanza increíble en la práctica. Esto que estamos haciendo aquí es un simulacro, hermano. Ya en la vida práctica viera que es una belleza. Es una belleza. El ministerio, si uno no lo agarra, no lo entiende, se amarga. Se amarga. Porque uno no entiende el por qué suceden las cosas. Pero cuando uno ve lo que queda después de la angustia, del momento de la aflicción, queda siempre una ganancia. Por eso era que decía el autor del texto, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y yo hasta ahí no he llegado, digamos, a decir, miren, yo estoy aquí por ustedes. No, estoy aquí porque aquí me mandaron, ¿sí? Y estoy aquí porque estoy contento, y estoy aquí porque los amo también. Y sé que me aman. Primero Dios, ¿verdad? Pero ahí vamos. Pero no puedo decir la segunda parte del verso. Para mí el morir es ganancia. Yo no veo dónde está la ganancia de morirme todavía. Por más que hago números, no me sale. Yo soy contador. Y soy administrador de empresas y no me sale por ningún lado. Siempre me sale todavía saldo rojo. Digo, bueno, y cuando yo me muera, qué feo quedarse uno ahí en esa cosa. Cuando miro y es que yo le busco la ganancia, fíjese, se le he buscado de muchas maneras. Porque de alguna manera lo entendió Pablo. Pablo es el que dice eso, ¿verdad? Para mí el morir es Cristo, el vivir una ganancia. El vivir es Cristo y el morir una ganancia. Veo los, ¿cómo se llama? Los entierros, ahí van con las luces encendidas todos, interrumpiendo el tráfico. Digo yo, esta es la última vez que este señor que va ahí o señora va interrumpiendo el tráfico. Y sí, a veces se hacen colas, porque no. Esta es la última vez. ¿Qué se sentirá ir uno adentro de ese carro feo? Bueno, ya no se siente nada. Pero yo a mí no me gustaría bajarme de mi carro, dejarlo estacionado y meterme dentro de ese cajón. No, todavía no le veo ganancia yo a eso. No le veo ganancia. Yo no sé si usted ya le encontró la ganancia o mejor se hace uno el suizo y no la busca, ¿verdad? Esperando no morirse, pero se tiene que ir. Nosotros no somos de este mundo y a veces uno dice, yo no soy de este mundo. Dice, sí, pero ¿y entonces de dónde es? Pues yo soy del cielo. Sí, pero entonces se tiene que ir. ¿Y cómo se va a ir? Cuando Cristo venga. ¿Y si no?
¿Y si no viene luego? Sí, así es, así es, pero en el ministerio pasa uno tan ocupado en las 24 horas que yo no he sentido cómo pasé estos 39 años aquí. No lo he sentido, no, parece que fue ayer que vine. Sí miro todo esto y los miro a ustedes, pero no he sentido el tiempo. Sentí más los 12 años que trabajé en la compañía donde trabajé, y era un trabajo que me gustaba. Estaba contento ahí yo trabajando. No era un martirio para mí trabajar. Pero sentí más el tiempo allá que 39 años aquí. No le he sentido, sí me doy cuenta que ya pasó el tiempo cuando me miro al espejo. Ya no es, cuando miro las fotos, las primeras fotos que me tomaron cuando vine de 27, 28 años. Por ahí, un poquito más digo yo, pero por ahí casi. No me acuerdo ni cuánto. No le digo que ya se me olvidó. Pero venía joven. Ya pasó el tiempo. Veo que ya pasó el tiempo. Porque vine en 1985, en el siglo pasado. Y ya estamos en el 2023. Ya pasó el tiempo, creo yo. Entonces, para asegurarme que ya pasó el tiempo, me miro al espejo y digo, el gran poder de Dios, digo yo, pero sé que aunque este hombre exterior se va desgastando y el interior se va fortaleciendo, ¿cómo no? Pero no quisiera no estar así. Todavía no acepta uno que el fruto cuando va madurando y se seca, queda solo la pepita. Ahí está la vida. Pero mejor si es uno mango con la nariz madura, hombre. Es que cualquiera se lo quiere comer, pero no. Ya se va uno poniendo como manguito madurado a la fuerza. Entonces, y vamos por ahí todos, ¿verdad? Los contemporáneos. Feliz viaje, vamos juntos, vamos caminando. Pero el viaje en el ministerio debe ser un vuelo sin retorno. Primero Dios, no hayan muchas oscilaciones en el vuelo, mucha turbulencia, muchos bajones. No se puede tener bajones muy notorios porque los ve el pueblo. Y luego viene el aterrizaje. Ya hace, 10 años, empecé yo, le llaman cuando anuncian los sobrecargos, viene uno en avión. En este momento estamos iniciando nuestro plan de aterrizaje, nuestro descenso a la ciudad de San Salvador. Pero viene uno sobre, ¿qué? Todavía sobre Guatemala. Es unos lejísimos y a 30 y pico de miles de pies de altura. Y ya le avisan a uno, por favor, abrocha sus cinturones, ponga su sillón en posición vertical, cierre la mesa de enfrente y lo empiezan a preparar porque uno ya viene para abajo, ¿no? Así es la vida, así es. Uno debe saber cuando va llegando ya a su destino final. Entonces, cuando falta un tiempo todavía de vida útil, debe uno preparar su aterrizaje. Debe uno preparar su aterrizaje. Nunca se le ocurra aterrizar de panzazo,
porque usted ya no se va a dar cuenta las peleadas que se van a dar los hijos porque no quieren pagar ni el funeral. Oigan lo que estoy diciendo. No quieren pagar el funeral. Pagarlo vos. Vos te dio más y pagalo. No, así. Yo he visto familias que se agarran por no pagar el funeral. Casi que ponen un canastillo sobre la caja para que, según sea su voluntad, Dios guarde, hermano. Eso es que lo agarre a uno descuidado el aterrizaje. El aterrizaje nunca lo debe uno. Si uno fue maestro de la palabra, fue ministro de Dios, no debe uno dar mal testimonio en su ascenso al vuelo, ni en el transcurso del vuelo, ni en su descenso hasta el aeropuerto, a donde va uno a descansar. Debe uno debe llevar un buen plan de vuelo porque es maestro de la palabra. Se supone que aprendió a vivir, y así como aprendió a vivir, debe aprender a morir. Y eso es lo que estoy aprendiendo yo, intentando aprender. Pero aquí todavía se me queda trabado el disco duro ese, queda pensando, ¿qué será eso? ¿Cómo funcionará? ¿Cómo ya he tenido varias experiencias que de repente siento que salgo volando para el cielo, pero como que el Señor vino y nos fuimos. Así lo he experimentado yo. Pero de la otra manera no. A mí no me gusta ver los muertos. Me ha tocado a veces enterrar montones de muertos para el terremoto de Guatemala. Me tocó enterrar cientos. Y eran mis amigos, muchos de ellos. Pero no era mi mejor trabajo verles tirados ahí, apachados por el terremoto. No. Lo hice porque había necesidad, no había quien lo hiciera. Había que hacerlo. Pero a mí nunca me va a ver haciendo fila para ir a ver a un muerto en una funeraria. ¿Y qué tal si ponen un espejo y me miro yo ahí? No, hombre, mejor no. Entonces, el ministerio es una de las aventuras más elevadas y hermosas que puede haber. Porque uno se tiene que apartar del mal, hermano, si uno quiere estar en esto. Hasta donde uno entiende, hasta donde uno puede. Porque no puede uno dejar de ser un pecador, pero un pecador que está enterado que es pecador, que sabe cómo renunciar, que sabe cómo resistir, que sabe cómo arrepentirse, que sabe cómo pedir perdón, cómo limpiarse con la sangre del Cordero. Eso debe saberlo un siervo de Dios en cualquier nivel que se mueva. En cualquier nivel. Muy bien, vamos a derramar nuestro corazón un ratito. Vamos tal vez me ayude hermano Luis con el piano. Y si quiere venir adelante, venga a meditar delante de Dios, porque lo que estamos buscando es capacitación para la obra, para ver dónde Dios quiere, dónde nos vamos a sentir realizados de servir. No hay cosa más hermosa que servir, pero servirle a Dios y a su pueblo, esto es más grande que cualquier otra cosa, más grande que cualquier otra cosa. Pero hay que llorar para eso.
Aleluya. Oh Dios. Vengan, hermanos, vamos a intentar entrar a la presencia de Dios. Busquemos la amistad con Dios, el compañerismo. Busquemos oír su voz. Busquemos que nuestro oído se abra para que Dios nos pueda hablar ahí. Aleluya. Oh, bendito Dios, qué lindo, qué lindo. Trate de hablar con Dios. Trate de hablarle. Que usted y yo podamos darnos cuenta que no estamos hablando solos. Que no estamos hablando al aire, que nadie nos oye, sino que tengamos certidumbre de que Dios nos está oyendo, que Dios nos está escuchando. Aleluya, aleluya. Oh, bendito Dios. A veces no sabe uno cómo llegó aquí. A veces yo me pongo a pensar, Señor, ¿cómo he llegado aquí? ¿Cómo he llegado al Salvador? No manejé yo mi propia vida. De alguna manera me trajeron aquí. Me trajeron. Saber cómo, hermano. Aleluya. Oh, bendito Dios, gracias. Gracias, Señor. Busquemos un momento con Dios, un momento en su presencia, un segundo en su presencia. Puede remover montañas un momentito con Dios. Montañas. Se pueden remover montañas. Oh Dios. Las cosas que usted y yo creímos que jamás iban a mover, se van a mover. Se mueven. Dios lo mueve a uno. Pongámonos dóciles. Digámosle como Jeremías: Señor, ¿quién me diera que mi cabeza se hiciera como una fuente de aguas, Señor, y que mis ojos no se cansaran de llorar por la hija de mi pueblo, decía Jeremías en su llanto, porque tu pueblo se ha desviado, decía, llorando Jeremías. Y venía la profecía de Dios a sus oídos. En ese sentir es cuando Dios nos habla. En medio de lágrimas es cuando Dios nos da las salidas que nunca esperamos tener.
Aleluya, aleluya. Oh Dios, Dios del cielo y de la tierra, cuán hermoso es estar delante de ti, Señor. Cuán hermoso es haber invertido. Siento gratitud, Señor, por haber invertido mi vida en tu casa, en tu reino. Me siento agradecido, Señor, de que me hayas tomado en cuenta, que te has, Señor, molestado en llamarme. Saber cuánto de tiempo tardaste hablándome y yo sin oír. Pero hemos llegado hasta aquí, Señor, y hemos llegado juntos. Sé que solo jamás pudiera ver lo que veo. Tienes que ser tú, Señor, el que está en medio de todo esto. Tiene que ser tu Santo Espíritu que nos dirige a pesar de nuestra dureza de corazón. Aleluya. Intente hablar de su preocupación, hermano. Intente hablar de su preocupación. Intente hablar de lo que le está deteniendo, porque lo sabemos, hermano. A veces la mente natural le hace unas jugadas a uno, hermano, que ni siquiera uno se imagina que es su propia mente. Pero cuando viene la luz, las tinieblas se disipan. Cuando llega la luz, las tinieblas se hacen luz. Oh, bendito Dios, sacamos a luz, Señor, toda tiniebla que está en nuestro corazón, en nuestra mente, toda tiniebla que nos esté cerrando los ojos para impedirnos ver tu luz. Porque contigo están los manantiales de la vida y solo en tu luz veremos la luz. Solo en tu luz veremos la luz. Padre, en el nombre de Jesucristo, mira el anhelo del corazón de cada uno de mis hermanos, el sueño de su corazón, Señor. Mira el sueño de su corazón. Mira el sueño de su corazón. Mira qué hay en lo profundo de sus entrañas, Señor. Si hay hermanos que hoy vinieron a este lugar llorando solos, yo te ruego que les auxilies, porque ¿a quién podemos ir? ¿A quién podemos ir, Señor?
¿A quién podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? No podemos sin ti, Señor. No podemos sin ti, lo declaramos, lo confesamos que no podemos sin ti. Sé propicio a nosotros que somos pecadores, Señor. Oh, Señor, toda herida en los corazones, toda herida que está sangrando en los corazones, Señor, por favor, sánala, véndala, aplica aceite, Señor. La enfermedad, Señor, que a veces es tan gravosa para los propósitos de nuestra vida, Señor. Por favor, lánzala al abismo, por favor, Señor. Y haz algo que retire lo que está causando angustia y dolor, Señor, como lo has hecho en otras oportunidades con muchísima gente. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por darnos el privilegio de amarte, de confiar en ti, Señor. Nosotros no confiamos en otros dioses. Nosotros confiamos en el que hizo los cielos y la tierra. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a preparar.